Ya, para el día de hoy, jovencitas y jovencitos, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a terminar de corregir el diagnóstico. Nos quedaron algunas preguntas por responder, algunos ejercicios por resolver y nos vamos a centrar en eso. Y si alcanzamos, ya comenzamos a ver algunas cositas que están olvidadas y resolveríamos ejercicios relacionados con esas pequeñas cosillas que pueden estar olvidadas o a lo mejor no se vieron. Eh, Les voy a hacer la siguiente pregunta. A ver, ¿alguien tiene algún inconveniente para entrar vía Classroom? Si nadie tiene inconvenientes, entonces a partir de la semana que viene yo ya no voy a enviar el link a sus correos para que estén preparados e ingresen directamente vía Classroom. Yo voy a colocar obviamente la información de que tal día, a tal hora, se va a hacer la clase. Ustedes ya saben que, y yo también sé que tenemos clases los días martes y los días viernes. Entonces va a quedar publicado en el tablón del Classroom como recordatorio y ya no voy a enviar el link a los correos para que trabajemos vía Classroom, ¿no? Hoy día lo envié por si acaso para la gente que pueda tener algún inconveniente. Entonces, de los que están acá y de las que están acá, entonces ninguna y ninguno tiene problemas para ingresar. Ya, pasemos entonces a lo que nos atañe, que es la corrección del diagnóstico, matemática, cuarto medio B, enfermería y veamos, cuarto medio B. Habíamos corregido la pregunta 13, la 14, la 11, la 10, la 8, y ahí quedamos. Vamos al diagnóstico. Aquí está el diagnóstico. Vamos a la pregunta número uno, porque la pregunta número uno fue contestada correctamente por 3 alumnos e incorrectamente por 7. Y vamos a desarrollarla. Ojalá alcancemos a terminar. Esa es la idea hoy día. Y si no, no importa, porque ya la semana que viene comenzamos a ver de lleno contenidos del año pasado y de este año. Entonces, resolución, esto lo voy a subir más tarde al Classroom, resolución del diagnóstico parte 2.
Si hay alguna consulta o duda, eh, ya saben que vía chat o activan su micrófono como ustedes quieran. Y vamos a la número uno. La número uno decía lo siguiente. eh, Había que resolver una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Y nos preguntaban por la solución positiva. Y había 5 opciones. Ahí están. Y esto tiene que ver con números imaginarios. Entonces era x cuadrado más 36 igual a 0. El año pasado, si alguien por ahí me puede corroborar o decir, ¿vieron ecuaciones de segundo grado? ¿Resolvieron ecuaciones de segundo grado? Creo que no. Ya. Eh, ¿Vieron números imaginarios? Me suena. Tienen una letra I, los imaginarios, la letra I latina. Ah, sí. Sí, ese sí los vimos. Ya. Entonces, cuando uno comienza a ver números imaginarios, generalmente comienza resolviendo ecuaciones de segundo grado para que nos podamos introducir en el tema de los números imaginarios. ¿Por qué? Porque vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. Ya. Si no sabemos resolver ecuaciones de segundo grado, entonces, ¿a quién se le ocurre algo aquí? ¿Qué podríamos hacer con el número 36, con el x cuadrado? ¿Hacer algún movimiento? ¿Qué podemos hacer? Porque uno puede hacer cualquier cosa matemática siempre y cuando esté justificada y siempre y cuando sea este, válida. Si no estuviera ese 2, por ejemplo, el elevado a 2, y la x estuviera solita, ¿qué podríamos hacer para resolver esa ecuación? Imaginemos que no está el 2. ¿Qué podríamos hacer con el 36? Profe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, porque no se ve, no sale que está presentando. Justamente estaba haciendo eso para que alguien me diga, comparta pantalla, porque no me había dado cuenta. Era para ver si alguien me decía. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí. No había avanzado mucho en todo caso. Había copiado la ecuación, ¿no? Ahora sí. Ya, esa es la ecuación. Imaginemos que el exponente 2 no está. Está solita la x, está el 36, está el 0. ¿Qué podríamos hacer con el 36 y con la incógnita? ¿A quién se le ocurre? Si no estuviera el 2 ahí, como exponente. Lo tapan con el dedito si quieren e imaginen que no está el exponente 2. ¿Cómo resolverían esa ecuación? ¿Qué moverían? El 36. Muy bien. ¿Y cómo quedaría al otro lado si uno lo mueve? Negativo. Eso vamos a hacer entonces. Hagamos lo mismo, pero ahora tiene un 2 nomás ahí arriba. Vamos a colocar ese 2. X al cuadrado igual, menos 36 y el 0 podemos eliminarlo perfectamente. Entonces se forma el número menos 36. Ahora ya no es 36, sino queda x cuadrado igual a menos 36. Y aquí aparece algo nuevo.
Yo les dije en la clase pasada que hay dos formas de resolver una ecuación cuadrática. Una sería factorizando, que es materia que se ve en primero medio, y la otra sería aplicando una fórmula, que es bien larguita, pero que igual lo vamos a repasar después. No todas las ecuaciones de segundo grado se pueden resolver factorizando, pero sí todas se pueden resolver con la fórmula. Pero aquí, en este caso, también hay otro camino, y ese camino no es ni fórmula ni es factorizando. ¿Quién se acuerda qué hacía uno cuando tenía algo así como ven en pantalla para eliminar ese 2? Exponente 2 elevado a 2. ¿Cómo puede uno eliminar un elevado a 2 si yo quiero que desaparezca el 2 de ahí? Hay una forma de hacerlo. Yo quiero que desaparezca ese 2 porque me está molestando. ¿Alguien se acuerda? Si yo tengo, por ejemplo, en vez de una x fuese un 4 elevado a 2 y yo quiero eliminar el 2, ¿qué podríamos hacer? Ya, ¿no se acuerdan? Entonces lo que vamos a hacer, o lo que se hace, es lo siguiente. Se hace lo que se llama aplicar raíz cuadrada. Cada vez que uno quiere eliminar un exponente 2 sobre una incógnita, aplica raíz cuadrada. Y al aplicar raíz cuadrada, desaparece ese 2, porque le estamos calculando la raíz cuadrada a un número elevado a 2. Entonces, por ejemplo, 4 elevado a 2 es 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4, es volver al mismo número, o sea, volver a la x en este caso. Entonces nos va a quedar esto de acá, x igual. Desapareció el 2, porque estamos aplicando raíz. Pero el menos 36 va a quedar dentro de la raíz, porque con él no podemos hacer nada. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya, y ahora viene una parte nueva. La vamos a ver rápidamente, pero cuando la veamos detalladamente la próxima semana se va a entender un poco mejor, pero esta es la corrección nomás del diagnóstico. Entonces, hay algo que se llama unidad imaginaria. Uno no está acostumbrado a trabajar con raíces cuadradas de números negativos. Uno dice de inmediato, no, no existe. Por lo menos en el conjunto de los números reales, no existe una solución. Porque no hay un número que elevado a tanto o a 2 nos dé como resultado menos 36. Todo número elevado a 2 siempre da positivo. Si yo les digo 5 elevado a 2 es 25 y menos 5 elevado a 2 también es 25. Entonces no hay. Por eso se creó el conjunto de los números imaginarios. Y hay un número que se llama unidad imaginaria, que es la raíz cuadrada de menos 1. Y eso es importante para que aparezca la i. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Aquí les voy a pedir ayuda también. Yo quiero que se forme una multiplicación entre dos números y uno de ellos sea el número menos 1 y nos tiene que dar menos 36, obviamente. La multiplicación de dos números nos tiene que dar menos 36. O sea, busque una pareja de números que multiplicados entre sí nos dé menos 36. ¿Qué pareja de números multiplicados entre sí nos da menos 36? Que ustedes conozcan. Una parejita de números, dos números.
Ya, 6 por ¿Sí? 6 es una opción. 6 por 6 es una opción. Pero yo quiero que aparezca un uno. Entonces, ¿qué otra pareja de números multiplicados entre sí nos da 36? Aparte de 6 por 6. Yo quiero que aparezca un uno. ¿Uno por cuánto me da 36? ¿No por 36? Exacto, uno por 36. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Colocar 36 por uno. Pero 36 por uno no es 30 menos 36. A uno de esos dos números hay que colocarle un signo menos. Y dijimos que tiene que ser el uno, porque de esa forma estamos generando la unidad imaginaria. Siguiente paso. Seguimos copiando x igual. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle a cada uno de esos números su raíz propia. Vamos a separarlos, cada uno con su raíz. Entonces nos va a quedar raíz cuadrada de 36 por raíz cuadrada de menos 1. Ahí lo separamos. Cada número quedó con su raíz. Y todo esto, yo le voy a agregar algo acá. Porque una ecuación cuadrática o de segundo grado nos entrega dos soluciones, una positiva y una negativa. Y la pregunta era, ¿cuál es la solución positiva? Vuelvo a repetir, hay una positiva y una negativa. Entonces, como hay una Ok. positiva, Y el negativo del 36 se lo queda el uno. ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué pasa con el signo negativo que tenía el 36? ¿Se lo Se lo- quedó el uno? exacto, se lo pasamos al uno. Y el 36 queda sin signo negativo. Ese movimiento hicimos. Y aquí voy a agregar el más menos, como para recalcar nomás de que nos da una solución positiva y una negativa, pero siempre se ocupa la positiva cuando trabajamos con números imaginarios dentro o inserto en el tema de la resolución de ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Ya, sigamos, porque ya nos queda poco. Insertar x igual. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36? ¿Por ahí alguien la dijo? 6. Muy bien, la de menos 36 no la podíamos calcular, pero hicimos una transformación ahí y ese signo menos, como decían por ahí, se lo pasamos al 1. Entonces el 36 quedó positivo. Y aquí aparece la letra I, que es la unidad imaginaria y no es más que la raíz cuadrada de menos 1. Cada vez que ustedes en matemática vean raíz cuadrada de menos 1, eso es lo mismo que decir I. Repito, raíz cuadrada de menos 1 es lo mismo que decir I. Voy a colocar acá el más menos, porque una solución es 6i y la otra es menos 6i. Pero en matemática, cuando entramos en esta área, en este tema, uno trabaja casi siempre con la solución positiva, ¿no? Por eso yo pregunté por la solución positiva y la solución positiva entonces sería 6i. Sería la última, la opción correcta. Y yo le podría dar un montón de ejercicios de este tipo y lo vamos a hacer en un momento, en algún momento, la próxima semana ya. Y ahí uno va intercambiando, va resolviendo la ecuación, va generando la unidad imaginaria, va calculando la raíz de lo que se pueda calcular y aparecen estas letras I de números imaginarios. Es una introducción recién a los números imaginarios. ¿Por qué aparecieron? Producto de esto, porque esta ecuación cuadrática no se podía resolver normalmente como estábamos acostumbrados, o factorizando o aplicando la fórmula. Esta también se puede hacer aplicando la fórmula, pero va a ser un proceso más largo y también va a aparecer la letra I. Pero esta forma más sencilla y más cortita, solamente algunos intercambios y con la práctica ustedes se van saltando algunos pasos incluso. Respuesta correcta, 6i. I de imaginario. Y ahí uno se mete a este tema de los números imaginarios.
Resuelto el número 1. Voy a colocar el asterisco que fue resuelto. Después, ¿cuál más tuvo 3 correctas? La número 3. Y la número 3, ¿qué decía? Ah, ya. Cuando uno ya vio la introducción a los números imaginarios, que fue lo que acabamos de ver brevemente, pero ya lo vamos a ver de manera más extensa para que se entienda mejor, con más detalle. Lo otro que se ve se denomina potencias de i. Entonces aquí nos preguntan, ¿cuál es el valor de i elevado a 71? Y me tinca mucho que no creo que hayan visto potencias de i. Es el número 3 y nos están preguntando por el valor de i elevado a 71. Ya, vamos a colocar entonces i elevado a 71. Y ustedes se preguntarán, ¿cuánto dará eso? ¿Cuáles son mis posibilidades? Y las alternativas eran 1i menos 1 menos i o 0. Y para saber cuánto nos da, hay un procedimiento. Y el procedimiento dice lo siguiente. Para determinar potencias de i, el exponente de la potencia se debe dividir por 4. Siempre. Si el resto, si al dividir el resto es 0, el resultado de la potencia será 1. Si, si el resto, voy a colocar la frase completa mejor. Copiar, pegar. Si al dividir el resto es 1, el resultado de la potencia será i. Si al dividir el resto es 2, el resultado de la potencia será menos 1. Y si al dividir el resto es 3, el resultado de la potencia será menos i. Ese es el procedimiento que nos permite averiguar cuánto vale una potencia de i. Hacer una simple división y ver cuánto nos sobra, porque cuando hablamos de resto es cuánto nos sobra. Dividamos entonces, 71 dividido 4. Aprovechemos de recorrer divisiones. Igual, el 4, ¿cuántas veces cabe en el 7? Una. Una vez. Y nos sobra 3.
Bajamos el uno al lado. 4, ¿cuántas veces cabe en 31? 7. 7. ¿Y nos sobra cuánto? ¿Cuánto nos sobra? 3. Dijimos, muy bien, 3. Hemos finalizado. No vamos a seguir dividiendo porque no necesitamos calcular cuánto nos da exactamente como número decimal, ni nada de eso. Entonces vamos a colocar la rayita ahí de que hemos terminado. Si nos sobra 3, entonces vamos a leer. Justo lo último, dice, si al dividir el resto es 3, nos sobró 3, efectivamente. El resultado de la potencia será menos i. Entonces, resultado menos i. Esto yo lo estoy explicando rápidamente, pero vamos a verlo, como les dije, con un poquito más de detalle en las próximas clases. Ese es el procedimiento para determinar cuánto vale una potencia de i. Y son 4 opciones. O nos puede dar 1, o nos puede dar i, menos 1 o menos i. Entonces, respuesta, menos i porque nos sobró 3. Si nos hubiese sobrado 2, nos daba menos 1. Si nos hubiese sobrado 1, nos daba i. Y si nos hubiese sobrado 0, o sea, una división exacta, nos daba como resultado 1. Así que la respuesta correcta es la penúltima. La D se podría decir, menos i. Y respondieron ahí correctamente 3 alumnos también, 7 incorrectas. Así que de alguna forma, o tuvieron suerte ese día los que contestaron, o algo recordaban, o algo por ahí. Menos i, cuarto B. Menos i, que llegó a menos i Maura, menos i Pilar y menos i Daniela. Así que bien, y ahí está el procedimiento. Vamos a la siguiente pregunta, donde hubo 3 correctas. La 7. Vamos a ver, la 7 parece que era de geometría. Ah, ya. Teoremas, nuevamente, de geometría. Rápidamente lo vamos a ver, se entrega una información, dice CAC una circunferencia de centro O. Esa información siempre se entrega. La circunferencia se llama C, su centro es O, y ahí uno puede ver, su centro es O. La circunferencia se llama C porque es la inicial de su nombre. Y este C tiene que ver con el punto, no con el nombre de la circunferencia. Dice, si el arco AB, recordemos lo que era un arco rápidamente, arco es una parte de la circunferencia, que se forma con la unión de 2 puntitos de la circunferencia. Por ejemplo, acá tenemos un puntito A, un puntito B, aquí tenemos el arco AB, aquí tenemos el puntito B, el puntito D, tenemos el arco BD, tienen forma de arco. Tenemos el puntito D con el puntito C, los unimos, formamos el arco DC. Esos son arcos, y uno puede formar distintos arcos. Y dice que el arco AB mide 186 grados. El arco DC mide 74 grados. La pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo DOC? Un ángulo siempre se nombra con 3 letras. Y la letra del medio es el vértice. Y el teorema que nos permite calcular esto se llama teorema del ángulo interior. Entonces vamos a colocar acá la pregunta 7. Teorema del ángulo interior. Y el teorema dice lo siguiente, o se calcula de la siguiente forma. Utilizando los arcos, tenemos este arco.
Y si se dan cuenta, este arco de alguna forma está frente a ese ángulo, están frente a frente. Y tenemos este arco, y este arco está detrás del ángulo que nos están pidiendo. Este está enfrente y ese está detrás. Así que perfecto, porque justo tenemos que tener el que está enfrente y el que está detrás para poder determinar. ¿Cómo se hace? La fórmula dice medida, paréntesis, del ángulo DOC es igual y se obtiene a través de una suma. Y esa suma se divide por 2. La suma de los arcos. Arco AB, medida, paréntesis. Voy a buscar acá uno que se parece a símbolo de arco, pero no es el símbolo de arco. Arco AB más la medida del arco DC dividido por 2. De esa forma, el ángulo, o sea, el arco que está enfrente, el arco que está detrás, se suman, se divide por 2 y obtenemos el ángulo interior. Siempre así. Cada vez que nos pidan la medida de un ángulo interior y nos entregan los arcos. Ahora viene la parte en la que uno reemplaza solamente los valores correspondientes. Vamos al ejercicio, dice la medida AB mide 86 grados, DC mide 74 grados. Reemplacemos entonces. 86 más 74 dividido por 2. ¿Cuánto es 86 más 74? 160. 160. Muy bien, 160 grados. ¿Y la mitad de 160? 80. 80. 80. Excelente. Y ahí hemos calculado la medida de un ángulo interior, aplicando el teorema. Entonces, repito rápidamente, el teorema se puede aplicar si es que tenemos un ángulo interior es porque está dentro de la circunferencia, y tenemos el arco que está enfrente y el arco que está detrás. Respuesta correcta, entonces, la D nuevamente. Y veamos quién respondió 80. Del cuarto D, de aquí para abajo. La 7. Responde 1, 2, 3, 4. El quinto, el penúltimo y el último. Fue Janina, Pilar y Daniela. Muy bien, Janina, Pilar y Daniela. Vamos a otra donde hayan respondido 3 solamente. La 7 ya está lista. Ahora, donde hayan respondido 4. La 2. Vamos a la pregunta 2. Y la 2 decía lo siguiente. Ah, ya, la 2.
era resolver lo que se mostraba en la imagen, que era muy parecido a reducción de términos semejantes, pero aquí es sumar números imaginarios, previa eliminación de paréntesis. Entonces, era menos 14i más menos 8 más i. Más menos 8 más i, menos menos 1 menos 10i. Esto es muy parecido, como les dije, a la reducción de términos semejantes que en algún momento vieron en primero medio. Vamos a colocar entonces igual, primero eliminar paréntesis. Y todo lo que no tenga paréntesis se baja tal como está. Menos 14i se conserva. Aquí hay un paréntesis, pero hay un signo más antes del paréntesis. ¿Se produce algún cambio o no se produce ningún cambio? ¿Qué dicen ustedes? No se puede. Muy bien, no se produce ningún cambio porque cuando hay un signo positivo antes de un paréntesis, todo queda tal como está dentro del paréntesis. El menos 8 baja como menos 8, el más i baja como más i. Atención acá, viene otro paréntesis y hay un menos. Cuando hay un menos, ¿cambia todo o no cambia nada? Sí, cambia. Bien, todo lo que es negativo se convierte en positivo y todo lo que es positivo se convierte en negativo. En este caso los dos son negativos, así que los dos se convierten en positivo. Baja a más 1 y baja a más 10i. Listos, ya no tenemos paréntesis. Y ahora, atención, tenemos que fijarnos en lo que no tiene i, que sería el menos 8 y que sería el más 1. ¿Cuánto es menos 8 más 1? Menos Menos 7. 7. Menos 7, muy bien aplicada la regla de los números enteros. Y nos fijamos en todo lo que tiene i. Y aquí uno puede elegir el camino que más le acomode. De repente hay algunos alumnos que agrupan los positivos, los negativos y después los restan, o lo van haciendo así tal como lo ven, de izquierda a derecha. Hagámoslo de izquierda a derecha, ocupemos el camino más difícil. Tenemos menos 14i más i. ¿Cuánto es menos 14i más i? Menos 13i. Muy bien, menos 13i. No se olviden, manténganlo ahí en mente. Menos 13i. Ahora, menos 13i más 10i. ¿Cuánto nos da? Menos 3i. Muy bien, menos 3i. Bien aplicada la regla de los números enteros, de la adición de los números enteros. Respuesta menos 7 menos 3i. O sea, la C. Menos 7 menos 3i. Y esa fue respondida. Los cuatro primeros no, porque son de C. La quinta persona, la séptima, varios. La séptima, la novena y Janina, Cintia, Aura, Fernanda. Y por ahí los demás se cayeron en los signos. Siempre viene con alguna pillería. Los distractores que se llaman en la prueba. Dejo corregida la 2. Vamos a la 5.
Ah, las 5 es llegar. Ah, no, no, no es llegar y observar. Las 5 nos preguntaban por módulo. ¿Alguien recuerda esa palabra? Módulo. Número 5, entonces. Ya. El módulo es un número complejo Z. Todos los números complejos se simbolizan con esa letra, Z. Se simboliza como. Así se simboliza. Buscamos dos rayitas verticales. Z. Simboliza de esa forma. Letra Z encerrada entre dos rayitas verticales. Y se determina de la siguiente forma. O mediante la siguiente expresión. Z igual es una raíz a elevado a 2 más b elevado a 2. De esa forma se determina. Entonces, la gran pregunta es, ¿y de dónde aparece esa A y de dónde aparece esa B? ¿Dónde lo encontramos? En relación al ejercicio, el módulo de Z es dos puntos. Y lo calculamos. Vamos a copiar la formulita esta. Y ahí les voy a decir de inmediato. El módulo en relación al ejercicio era el módulo de Z igual a, ¿cuánto era? 4 más 3i es. Ya, y aquí me van a ayudar. El A que aparece acá, o la letra A que aparece acá, se refiere a la parte real. ¿Y cuál es la parte real de este número complejo? El 4. El 4. Muy bien. Entonces vamos a convertir esa A en número 4. La B es la parte imaginaria, o sea, el número que acompaña a la letra I. ¿Qué número acompaña a la letra I? 3. 3. 3. Muy bien. Listo. Ahora las letras que estaban ahí se convirtieron en números. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. Muy bien. 16. Y ¿Y 9. cuánto es 3 al cuadrado? 9. Bien. Finalmente nos queda 16 más 9. ¿Cuánto es 16 más 9? 25. Bien. Y por último, la raíz cuadrada de 25. 5. Muy bien. 5. Ya desaparece la raíz porque la calculamos, entonces nos queda que el módulo es 5 y le colocamos una letra U.
de unidades, porque es una medida. Puede ser milímetros, decímetros, centímetros, kilómetros, metros. Y de esa forma se calcula el módulo. El módulo es lo que mide el vector que representa un número complejo. Y eso igual lo vamos a ver porque el número complejo se puede representar así como se entrega ahí. Eso se llama forma binomial. También se puede representar como par ordenado y en forma gráfica. Uno puede graficarlo. Y hagamos la 12 como último ejercicio y de ahí nos retiramos. La 12, vamos a ver la 12. Ah, logaritmo. En algún momento de sus vidas vieron logaritmos, se supone que el año pasado, pero Sí. ¿el año pasado vieron algo de logaritmo Sí, o no? Ya, ya. Sabemos que los logaritmos tienen que ver con las potencias y tienen que ver con las raíces. Entonces, un logaritmo uno lo puede convertir en potencia. Yo les voy a leer esto, ¿cómo se lee? Dice logaritmo en base 3 de x es igual a 4. O también se puede decir logaritmo de x en base 3 es igual a 4. Ahí les estoy dando una pista porque le estoy diciendo logaritmo en base de 3. Y cuando hablamos de base, algo tiene que ver con las potencias, porque las potencias tenían una base y tenían un exponente. Y aquí nos están preguntando por el argumento. La x es el argumento. El número que se ubica acá siempre se va a llamar argumento. Se ubica al lado derecho del logaritmo y arribita de la base se va a llamar argumento. Entonces, para poder resolver este ejercicio de logaritmo, tenemos que transformar ese logaritmo en potencia. Lo copiamos, logaritmo en base 3 de x igual 4. Ya, yo les dije logaritmo en base 3, o sea, tenemos que transformarla en una potencia que va a tener base 3 y que va a tener exponente 4 porque el resultado del logaritmo representa el exponente. ¿Quién me podría decir la potencia que se forma? Le acabo de decir las partes. ¿Qué iría ahí, en ese cuadrito? Que va a ser la base, 3. el 3. ¿Qué iría ahí arribita, exponente? el 4. El 4, muy bien. Y eso va a ser igual al argumento, x. Y hemos convertido el logaritmo en una potencia. Y ahora solamente tenemos que calcular cuánto es 3 elevado a 4. Es lo mismo que decir 3 por... 81 creo. Muy bien. Y lo hice paso a paso. Respuesta final, 81 es igual a x. Entonces, el logaritmo en base 3 de x igual 4 es 81. De esa forma uno calcula logaritmos. Siempre tenemos una base, tenemos un exponente y tenemos un argumento que es el resultado de la potencia finalmente. Para que vean cómo está asociado esto a potencias y también a raíces, si uno quisiera transformarlo a raíces, pero tiene que ocurrir que el exponente sea una fracción para que podamos transformar a raíz. Ya, chiquillos, voy a tomar lista y los dejo libres. Esperemos un poquito. Ahí se generó el Excel. Están- ahí está la asistencia. Todos los que estamos. Y lo dejamos hasta acá y nos estaríamos viendo el martes, el viernes feriado.
Así que, Profe, ¿usted envió un link para la asistencia? no, es una, ¿cómo se llama esto? No se llama aplicación, pero es una extensión de Google que Porque vi que permite... un poco tarde. No, pero la asistencia la tomé ahora y incluye a todos los que están ahora, en este momento. Ah, ya. Sí. Ya, chiquillos, los dejo, que estén bien, cuídense, que tengan un lindo fin de semana, santo, pórtense bien. Chao a todos, cuídense. Chao. Chao, 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 cuídense. profe. Hola, profesor. Chao, Chao, profe. chao.